En la penumbra de la noche, cuando las luces de la bahía de San Francisco parpadean como un reflejo roto del cielo, un espectro sin rostro se deslizaba entre las sombras. Se hacía llamar el Zodíaco, un nombre que no solo marcó una era de terror, sino que se convirtió en sinónimo de un misterio que aún hoy, más de 5 décadas después, desafía a investigadores, criptógrafos y aficionados al crimen verdadero. Este asesino en serie no solo mató, orquestó un juego macabro, enviando cartas burlonas, códigos indescifrables y pistas que parecían diseñadas para atormentar a quienes intentaban atraparlo. Pero más allá de los 5 asesinatos confirmados, el Zodíaco dejó un rastro de casos posiblemente vinculados, crímenes que extienden su sombra hasta los confines de California y más allá. Esta es la historia de un fantasma que no solo robó vidas, sino que secuestró la tranquilidad de una nación, dejando tras de sí un rompecabezas que aún no encuentra su pieza final. El Zodíaco irrumpió en la historia el 20 de diciembre de 1968 en un camino solitario cerca de Lake Herman Road en Benicia, California. Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17, estaban en su primera cita, estacionados en un lugar conocido como un refugio para enamorados. La noche era fría, el cielo despejado, y el mundo parecía detenerse en su inocencia. Pero alguien los observaba. Un vehículo se acercó, y un hombre descendió con una pistola calibre 22. Sin mediar palabra disparó, un tiro en la cabeza de Faraday, 5 en la espalda de Betty mientras ella intentaba huir. Sus cuerpos quedaron tendidos en el asfalto, un lienzo de tragedia que marcó el inicio de la pesadilla. La policía encontró casquillos de bala Winchester Western Super X y huellas de neumáticos, pero ninguna pista sólida sobre el asesino. El 4 de julio de 1969, el horror continuó en Blue Rock Springs Park, Vallejo. Darlene Ferrin, 22 años, y Michael Mageau, de 19, estaban en su coche cuando un automóvil se detuvo junto a ellos. Un hombre armado con una linterna y una pistola de 9 milímetros abrió fuego sin piedad. Darlene murió en el hospital. Michael, herido de gravedad, sobrevivió. Minutos después, una llamada anónima llegó al departamento de policía de Vallejo desde una cabina cercana. Soy el que lo hizo. También maté a esos chicos el año pasado. La voz era calma, casi mecánica, como si recitara un guión. El asesino no solo confesaba, se regodeaba. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco escaló su brutalidad en Lake Berryessa, Napa County. Cecilia Shepard, de 22 años, y Brian Hartnell, de 20, disfrutaban de un picnic junto al lago cuando un hombre apareció, vestido con una capucha negra adornada con un símbolo circular y una cruz, el sello del Zodíaco. Armado con una pistola y un cuchillo, los ató con cuerdas y los apuñaló con furia. Cecilia murió 2 días después. Brian, milagrosamente, sobrevivió. El asesino dejó un mensaje escrito en la puerta del coche de Hartnell, detallando las fechas de los crímenes anteriores y firmando con su símbolo. El 11 de octubre de 1969, el Zodíaco llevó su terror al corazón de San Francisco. Paul Stein, un taxista de 29 años, fue asesinado a quemarropa en su vehículo en el barrio de Presidio Heights. El asesino cortó un pedazo de la camisa ensangrentada de Stein y lo envió al San Francisco Chronicle como prueba de su autoría. Este crimen marcó un cambio. Ya no eran parejas en lugares remotos. Ahora, el Zodíaco desafiaba a la ciudad misma. Lo que hace al Zodíaco único no es solo su violencia, sino su obsesión por la notoriedad. A partir del 1 de agosto de 1969, comenzó a enviar cartas a los periódicos San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner y Vallejo Times Herald. Estas misivas, escritas con una mezcla de arrogancia y desprecio, detallaban los asesinatos con detalles que solo el culpable conocería, como el tipo de munición usada o la posición de los cuerpos. Me gusta matar porque es mucho más divertido que cazar animales en el bosque, escribió en una de ellas. Los humanos son el animal más peligroso de todos. Acompañando sus palabras venían criptogramas, mensajes codificados con símbolos extraños que prometían revelar su identidad. El primero, el cifrado 408, fue enviado en 3 partes a los periódicos y descifrado por Donald y Betty Harden, una pareja de maestros, en 1969. El mensaje, aunque perturbador, no revelaba su nombre, sino una declaración de intenciones. Estoy recolectando esclavos para el más allá.
El cifrado 340, enviado en noviembre de 1969, resistió durante 51 años hasta que un equipo de aficionados lo descifró en 2020, revelando más burlas. No le temo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso más pronto. Sin embargo, ningún cifrado ha proporcionado una clave definitiva sobre su identidad. Las cartas eran más que confesiones, eran un desafío. En una, fechada el 28 de abril de 1970, amenazó con atacar un autobús escolar, disparar a una de sus ruedas y asesinar a los niños que bajaran. Los chicos que van a la escuela podrían ser un buen objetivo, escribió, sembrando pánico en la comunidad. Aunque nunca cumplió esta amenaza, su capacidad para manipular el miedo era innegable. Cada carta era un nuevo movimiento en su juego, un rompecabezas diseñado para mantener a la policía y al público en un estado de perpetua intriga. Más allá de los 5 asesinatos confirmados, el Zodíaco ha sido vinculado a varios crímenes sin resolver, ampliando el alcance de su terror. Estos casos, aunque no confirmados, comparten similitudes inquietantes con su modus operandi, lo que ha alimentado especulaciones sobre su verdadera extensión. A continuación exploramos los casos más relevantes. El asesinato de Cheri Jo Bates. Uno de los casos más debatidos es el asesinato de Cheri Jo Bates, una estudiante de 18 años en Riverside City College. La noche del 30 de octubre de 1966, Cheri fue encontrada apuñalada brutalmente cerca de la biblioteca del campus. Su Volkswagen Beetle había sido saboteado, el distribuidor fue desconectado, lo que sugiere que el asesino la atrajo a un lugar aislado. Un poema macabro, titulado Sick of Living, Unwilling to Die, fue encontrado tallado en un escritorio de la biblioteca, con una caligrafía que el experto en documentos Sherwood Morrill identificó como similar a la del Zodíaco. En 1971, el propio Zodíaco pareció confirmar su implicación en una carta al Los Angeles Times. Tengo que darles crédito por descubrir mi actividad en Riverside, pero solo están encontrando las fáciles, hay muchas más por ahí. Sin embargo, la policía de Riverside ha rechazado consistentemente esta conexión, sugiriendo que el asesino de Bates fue un exnovio despechado. La evidencia forense, como cabello encontrado bajo las uñas de Bates, no ha sido vinculada concluyentemente al Zodíaco y el caso sigue sin resolverse. La similitud en el método, apuñalamiento, aislamiento de la víctima y la carta enviada a la prensa local con un símbolo en Z mantienen viva la especulación. El asesinato de Robert Domingos y Linda Edwards. El 4 de junio de 1963, Robert Domingos, de 18 años, y Linda Edwards, de 17, una pareja de novios, fueron asesinados en una playa cerca de Gaviota State Park, Santa Bárbara. Los cuerpos fueron encontrados en una cabaña abandonada, atados con cuerdas y con disparos de un arma calibre 22, usando munición Winchester Western Super X, la misma que el Zodíaco usó en Lake Herman Road. El asesino intentó quemar la cabaña, pero el fuego no prosperó. En 1972, el sheriff del condado de Santa Bárbara, John Carpenter, afirmó que había una alta probabilidad de que el Zodíaco fuera responsable, citando similitudes como el uso de cuerdas y ataque a una pareja joven, similar a lo ocurrido en Lake Berryessa. Sin embargo, no hay pruebas forenses directas que vinculen este crimen al Zodíaco, y algunos han especulado que podría estar relacionado con la familia Manson, aunque sin evidencia concreta. La falta de cartas o mensajes en este caso debilita la conexión, pero las coincidencias en el método y la munición mantienen el debate abierto. La desaparición de Donna Lass. Donna Lass, una enfermera de 25 años, desapareció el 6 de septiembre de 1970 tras su turno en un casino en South Lake Tahoe, Nevada. En 1986, un cráneo encontrado cerca de Emigrant Gap en la Sierra Nevada, posteriormente identificado en 2023 mediante ADN como el de Donna. La policía de South Lake Tahoe investigó una posible conexión con el Zodíaco en 2001, especialmente tras una postal enviada al San Francisco Chronicle en 1971 con la frase "Sought Victim 12", buscaba a la víctima 12, que algunos interpretaron como una referencia a Lass. La postal con un matasellos procedente de una área cercana incluía el símbolo del Zodíaco, pero no hay evidencia directa que lo vincule al crimen.
La falta de un cuerpo completo y la ausencia de detalles específicos en las cartas del zodíaco hacen que esta conexión sea especulativa, aunque el contexto geográfico y temporal la mantiene en la lista de casos posiblemente relacionados. El asesinato de Johnny Ray Swindle y Joyce Ann Swindle. El 5 de febrero de 1964, Johnny Ray Swindle y Joyce Ann Swindle, una pareja de recién casados de 19 años, fueron asesinados por un francotirador mientras caminaban por Ocean Beach, San Diego. El asesino usó un rifle de largo alcance calibre 22, disparando desde un acantilado cercano. Aunque este crimen ocurrió lejos de la bahía de San Francisco, la elección de una pareja joven y el uso de un arma calibre 22 han llevado a algunos a especular sobre una conexión con el zodíaco. Sin embargo, la distancia geográfica y la falta de cartas o mensajes relacionados hacen que esta vinculación sea débil. El secuestro de Kathleen Jones. El 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, una joven de 22 años, viajaba con su hija pequeña por la carretera 132, cerca de Modesto, California, cuando un hombre le indicó que detuviera su vehículo, alegando que su rueda trasera estaba suelta. Tras sabotear el coche, el hombre se ofreció a llevarla a una gasolinera, pero durante el trayecto hizo comentarios amenazantes sobre su hija. Kathleen logró escapar saltando del vehículo con su bebé. Más tarde, identificó al hombre en un boceto policial del Zodíaco. Aunque el Zodíaco nunca reclamó este incidente en sus cartas, el método de sabotaje del vehículo y la descripción del sospechoso coinciden con su perfil. Sin embargo, la falta de una confesión explícita y la ausencia de violencia física directa mantienen este caso como no confirmado. Las Astrological Murders, a finales de los 60 y principios de los 70 en California, se refieren a una serie de al menos 12 homicidios sin resolver en California durante el mismo periodo que los crímenes del Zodíaco. Las víctimas, todas mujeres, fueron asesinadas de diversas maneras: estrangulamiento, ahogamiento, cortes en la garganta, golpes, y abandonadas en barrancos, a menudo en fechas asociadas con eventos astrológicos como el solsticio de invierno o el equinoccio. La policía de múltiples jurisdicciones sospechó que un solo culpable podría estar detrás, y algunos investigadores vincularon estos crímenes al zodíaco por la coincidencia temporal y geográfica. Sin embargo, la falta de cartas o símbolos relacionados debilita esta conexión. A lo largo de las décadas, muchos sospechosos han sido investigados, pero dos nombres destacan por encima del resto: Arthur Lee Allen y Gary Francis Post. Otros, como Ross Sullivan, Earl Van Best Jr., Richard Marshall y Paul Durr, también han sido considerados, pero las pruebas son aún más circunstanciales. Arthur Lee Allen, el sospechoso eterno. Arthur Lee Allen, un ex profesor con antecedentes por abuso infantil, fue el único sospechoso nombrado públicamente por la policía. Vivía cerca de las escenas de los crímenes, tenía conocimientos de criptografía y poseía un reloj de la marca Zodiac con el símbolo característico. En 1971, su amigo Don Cheney informó que Allen había hablado de matar parejas y usar el seudónimo Zodíaco. En 1991, Michael Mageau identificó a Allen en una fila de fotos como el hombre que le disparó. La docuserie de Netflix, This is the Zodiac Speaking, del 2024, profundiza en las acusaciones de los hermanos Seawater, quienes afirman que Allen los llevó a los sitios de los asesinatos antes de que ocurrieran y confesó ser el Zodíaco. Sin embargo, las pruebas forenses no lo vinculan. Sus huellas dactilares y ADN no coinciden con los encontrados en las cartas o escenas del crimen. Allen murió en 1992 de un ataque cardíaco, llevándose cualquier posible confesión. A pesar de la falta de evidencia concluyente, su perfil psicológico, comportamiento errático y las acusaciones de los Seawater lo mantienen como el principal sospechoso para muchos. Gary Francis Post, el nuevo contendiente en 2021, el grupo de Case Breakers señaló a Gary Francis Post, un veterano de la Fuerza Aérea fallecido en 2018, como el Zodíaco. Alegaron que Post tenía cicatrices en la frente que coincidían con un retrato hablado, botas militares que encajaban con las huellas en las escenas y un reloj salpicado de pintura comprado en una base militar. También afirmaron que los anagramas en las cartas del Zodíaco ocultaban su nombre completo. The Case Breakers vinculó a Post con el asesinato de Cheri Jo Bates, basándose en un memorando del FBI de 1975.
Sin embargo, el FBI y la policía de San Francisco han desestimado estas afirmaciones, señalando que la evidencia es circunstancial y que el caso sigue abierto. La vecina de Post, Gwen, afirmó que él vivía una doble vida, siendo controlador y abusivo, pero no proporcionó pruebas definitivas. Otros sospechosos: Ross Sullivan, un asistente de biblioteca en Riverside City College, sospechoso por su ausencia tras el asesinato de Bates y su parecido con los bocetos del Zodíaco. Sufría de trastorno bipolar y esquizofrenia y usaba botas militares similares a las encontradas en Lake Berryessa. Murió en 1977 y la falta de evidencia forense lo descarta como sospechoso principal. Earl Van Best Jr., propuesto por su hijo Gary Stewart en el libro The Most Dangerous Animal of All del 2014, basado en un supuesto parecido con el retrato hablado y coincidencias en los cifrados. Sin embargo, las pruebas fueron desmentidas por manipulaciones en los informes policiales, y Van Best estaba en Europa durante algunos de los crímenes. Murió en 1984. Richard Marshall, un operador de radio y proyeccionista de cine que vivía en Riverside durante el asesinato de Bates y en San Francisco durante el de Stein. Su interés en la película The Red Phantom, mencionada en una carta del Zodíaco, lo convirtió en sospechoso, pero no hay pruebas forenses que lo vinculen. Paul Dorr, propuesto por Jared Kobeck en 2022, Dorr era un empleado naval con intereses en criptografía y bombas caseras, similares a los del Zodíaco. Su hija afirmó que formaba parte de un grupo de milicias que usaba símbolos similares a los del asesino. Sin embargo, nunca fue investigado formalmente y murió en 2007. El Zodíaco era un hombre blanco, corpulento, de cabello castaño y rizado, entre 30 y 50 años, según los sobrevivientes. Su inteligencia era evidente en sus cifrados y su capacidad para evadir a la policía. Sin embargo, su modus operandi era inconsistente. Usaba pistolas, cuchillos y atacaba tanto en áreas rurales como urbanas. Su obsesión por las cartas sugiere un deseo de control y notoriedad, posiblemente motivado por un resentimiento hacia las relaciones románticas, como señaló el perfilador del FBI John Douglas. Algunos teorizan que el Zodíaco pudo haber sido más de una persona, dada la variedad de métodos y la falta de pruebas físicas consistentes. Otros creen que su inteligencia era su mayor arma. Planeaba cada crimen, eliminaba evidencias y se burlaba de la impotencia de las autoridades. Su desaparición tras 1974, tras el asesinato de Paul Stein y un encuentro cercano con la policía, sugiere que pudo haber temido ser atrapado y decidió retirarse. El caso del asesino del Zodíaco ha superado los límites de la criminología y se ha convertido en un fenómeno cultural. Inspiró la película Zodiac del 2007 de David Fincher, basada en el libro de Robert Graysmith, que captura la obsesión de los investigadores por resolver el caso. Documentales como This is the Zodiac Speaking de Netflix del 2024 y series como The Hunt for the Zodiac Killer de History Channel han mantenido viva la fascinación. Incluso influyó en otros asesinos como Heriberto Seda, el Zodíaco de Nueva York, quien emuló sus tácticas en los años 90. El Zodíaco no solo mató cuerpos, asesinó la tranquilidad de una nación. Sus cartas con frases como "No me asusta la cámara de gas" resonaban como un desafío eterno. Cada nuevo intento por descifrar sus cifrados o identificar al culpable reaviva el interés, pero también la frustración. Más de 50 años después, el caso del Zodíaco permanece abierto. Las nuevas tecnologías de ADN, como las usadas para identificar al Golden State Killer, ofrecen esperanza, pero también recuerdan las limitaciones del pasado, evidencias mal manejadas, testigos olvidados y un asesino que parecía anticipar cada movimiento de la policía. The Casebreakers insisten que Gary Francis Post es la clave, pero sin una confesión o pruebas irrefutables, el debate continúa. El Zodíaco no solo dejó víctimas, dejó un legado de preguntas. ¿Por qué mataba? ¿Qué lo llevó a desaparecer? ¿Era Arthur Lee Allen, Gary Francis Post o alguien aún desconocido? Cada carta, cada cifrado, es una puerta a un abismo donde las respuestas se disuelven en la niebla. Imagina una noche sin luna, donde el aire pesa y cada sombra parece respirar. El silencio se quiebra con un disparo seco y el miedo empieza a tomar forma. Días después, una carta llega a la redacción de un periódico, escrita con la precisión escalofriante de alguien que juega con la muerte como si fuera un rompecabezas. El Zodíaco no es solo un asesino,
Es un enigma con sed de atención, una mente que convirtió el crimen en mensaje y el miedo en legado. Nos recuerda que los verdaderos monstruos no siempre rugen, a veces escriben, y su firma, marcada con sangre y símbolos, aún susurra desde las grietas del tiempo. This is the Zodiac speaking. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita. Así no te perderás cuando vuelva con más relatos que no te dejarán dormir. Nos vemos, si es que puedes cerrar los ojos esta noche.